Ya revisamos el movimiento estudiantil de 1968 y a partir de este movimiento cambian muchas cosas en México. Entonces el tema que vamos a revisar son los efectos del movimiento de 1968, ya que sí dejó marca en la sociedad mexicana, debido a que pues el sistema político mexicano ya no era tan seguro para el pueblo de ese entonces, ya que había demostrado que era un gobierno autoritario y cero abierto al cambio social. Entonces, a partir de esto, pues generó mucho descontento en la sociedad, cosa que le resultó contrario, ya que en vez de que dejaran de existir movimientos en contra de, según ellos, empezaron a haber más y más movimientos que buscaban un cambio o que demandaban cosas para mejorar la sociedad mexicana de aquel entonces. Tal fue el caso de Guerrero, Jalisco y Chihuahua. Pero pues estos ya no eran pacíficos, ya eran movimientos que ocupaban la técnica de guerrillas, en donde atacaban a grupos militares para hacer escuchar sus demandas. Entonces todo se les salió de control. Para ello, el gobierno, pues al no tener control cómo reaccionó con violencia y por así decirlo, los fue apagando. Cosa que pues les resultó también otro punto que no estaba pues tan a su favor. Ahora, vamos a empezar a hablar de dos presidentes que se encargaron de reestructurar, por así decirlo, el sistema político mexicano, pero pues obviamente no la iban a tener tan fácil. Estos fueron Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Vamos a empezar con Luis Echeverría Álvarez. Entonces, Luis Echeverría Álvarez toma el control político del país para el periodo presidencial de 1970 a 1976. Él tenía que recuperar la confianza en el sistema político, más específico, y vamos a llamarlo así, en el Partido Revolucionario Institucional. Vamos a decir las cosas como son. Entonces él tenía que implementar acciones que le permitieran volver a generar esa confianza. Y las acciones que implementaron fueron las siguientes. En primer lugar, tenía que tratar de deslindarse de los sucesos de 1968. Pero pues cosa que no le iba a ser tan fácil ni sencilla, porque para ese entonces, para 1968, Luis Echeverría Álvarez había sido secretario de Gobernación. Entonces ustedes pueden decir, bueno, pues él no fue el que actuó de manera directa, pero él tenía una responsabilidad. El secretario de Gobernación, chicos, se encarga de generar una convivencia armónica, paz social, desarrollo y bienestar de los mexicanos y mexicanas. Cosa que no hizo porque no medió el conflicto, y hasta de hecho por ahí dicen rumores que él fue el que se encargó pues de mandar a este grupo de paramilitares a atacar a los estudiantes. Entonces, cosa que no le iba a ser sencilla porque pues él era secretario de Gobernación. Entonces, siguiente, tenía que mediar o tenía que hacer ver que el gobierno estaba tratando de enmendar los hechos de 1978 y ocupó la vieja confiable, ocupó la vieja estrategia que había ocupado siempre el gobierno mexicano, que era arraigar o decirles a los líderes, vénganse, nosotros vamos a darles cierta estabilidad, les vamos a dar un cargo público, un cargo político, y ustedes a la par pues ya no nos van a desobedecer. Entonces los asimilaron a los líderes estudiantiles para que ellos pues dijeran, bueno, pues estamos conciliando las cosas, pero también era para tener y echarles un ojito, ¿verdad? Ahora, no le fue tan sencillo, como bien ya les dije, ya que en el año de 1971 vuelve a existir otro movimiento estudiantil y ¿qué creen? Otra vez fue reprimido por un grupo paramilitar, grupos con entrenamiento militar que no forman parte del gobierno, pero que son ordenados por el gobierno. Entonces, ahí se deja ver que este gobierno de Luis Echeverría pues no estaba muy dispuesto tampoco a escuchar las demandas sociales, y la figura presidencial seguía como arriba y no estaba dispuesta a la apertura
o a escuchar las demandas del pueblo. Para ello nos vamos al periodo de José López Portillo. Ya les había comentado que eran dos de los presidentes que íbamos a estar observando. Y bueno, José López Portillo estuvo de 1976 a 1982. Como Luis Echeverría no había logrado mucho, él tenía que lograr que la gente creyera en la democracia del país. Entonces, ¿cómo lo iba a lograr? Bueno, observó, ¿cuáles son mis puntos? No tengo una oposición real, solo tengo al Partido Popular Socialista y tengo al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, pero a esos los controlo yo, entonces no tengo mucha apertura pues para demostrar que yo sí estoy ejerciendo la democracia. Y entonces pues López Portillo movió los hilos, emprendió una reforma política que quedó plasmada y se llama así la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la LOPPE, que fue promulgada en el año de 1977. Entonces, un año después de que él toma el poder. Entonces, ¿cuál era el objetivo de esta Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales? Primero, debían fomentar la oposición política, o sea, que existieran más partidos políticos, y a su vez institucionalizar las fuerzas políticas al sistema. Es decir, va a existir una oposición, pero se va a acatar a esta ley, ¿de acuerdo? Y siguiente, tenía que ampliar el número de diputados. Pasó de 186 diputados a 400 para que las personas de otros partidos políticos pudieran también tener cargos de diputaciones o senadurías, ¿de acuerdo? Paso siguiente, se redujo el porcentaje de votos para conservar un partido. Eso hasta la fecha se conserva, porque un partido político tiene que tener cierto número de votos para poder ser un partido. Si no tiene cierta cantidad de votos, entonces ese partido pues no vale. Aunque sea un partido independiente, necesita cierta cantidad de firmas para poderse validar. Siguiente sería crear una institución para regular estos procedimientos, para regular tanto los procesos democráticos como para regular a los partidos políticos. Entonces, se creó la Comisión Federal Electoral, de acuerdo, que hasta la fecha funciona todavía. Siguiente fue financiamiento público para los partidos. Los partidos, si alcanzan el número de firmas o el número de votos, entonces tienen cierta ayuda gubernamental para que los ayude a realizar pues sus meetings, para que tengan su casa de campaña, para que paguen su propaganda, para que paguen su papelería. Entonces, el mismo gobierno les iba a dar dinero para que ellos pudieran financiarse y entonces pudieran existir. Siguiente, asociaciones y coaliciones políticas. Por ejemplo, un PRI, un Partido Verde y un PAN se unen y eligen a un candidato que después ese candidato va a ser el que pues sea el electo de la coalición. Eso quiere decir que no solo un partido político va a tener como el control, sino lo van a tener los tres. Y eso va a generar pues entonces una apertura democrática, ¿de acuerdo? Eso también está muy utilizado desde hace algunos años, pero en estas elecciones anteriores se llegó a ver un poquito más con las coaliciones. Siguiente, se reconocieron recursos legales para impugnar resultados electorales, cosa que antes no se tenía. Entonces ahora sí, los partidos que no estuvieran de acuerdo con los resultados que se habían arrojado en el proceso electoral, ahora podían entrar y decir voto por voto, casilla por casilla, y entonces así generar pues que se recontaran los votos o también poder hacer una nueva elección. Entonces pues se crea esta ley, la LOPPE, para crear una apertura democrática. Entonces sí generó una apertura democrática porque se crearon otros partidos como el Partido Acción Nacional o el Partido de la Revolución Democrática.
que fueron como las fuerzas opositoras más fuertes del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, se crearon, sin embargo, se seguía teniendo como cierta desconfianza por las instituciones gubernamentales y se tenía pues que trabajar mucho en esta ley para que pudiera ser valorada o apreciada por la sociedad mexicana, que hasta este periodo pues aún seguía y todavía no se sigue recordando este movimiento pues con mucho dolor. Entonces ese fue el papel de estos dos presidentes y pues ya ustedes me dirán si creen que funcionó o no funcionó estas acciones que emprendieron.